Una niña sin hogar pide lavar platos por comida, pero oculta un secreto que podría derrumbar a un millonario y a todo su imperio. Lo que nadie sabe es que ella no está pidiendo ayuda. Está activando una caída. Nadie en la cocina prestó atención a la figura en la puerta trasera. Era pequeña, casi imperceptible en la penumbra de los callejones. ¿Puedo lavar los platos por un plato de comida?, dijo la voz apenas audible, sin temblor pero con algo que no se podía ignorar: determinación. El encargado de cocina, un tipo nervioso, de manos rápidas y mirada hostil, giró con brusquedad. ¿Qué haces aquí? Fuera. Solo quiero trabajar, no estoy pidiendo nada gratis. El tono tranquilo de la niña le sacó una mueca de desprecio. Iba a cerrarle la puerta en la cara cuando alguien apareció detrás de él. Silencio inmediato. Era el dueño. El tipo que nadie en el restaurante veía más de una vez al mes. Nadie sabía por qué estaba ahí esa noche. Algunos cuchicheaban que había discutido con su familia. Otros decían que estaba evaluando al personal en secreto. Déjala pasar, ordenó sin elevar la voz. El encargado dudó, pero se hizo a un lado. La niña entró, con pasos lentos. El dueño no dijo más. No preguntó su nombre. Ni siquiera si sabía lavar platos. Solo se quedó observándola. Frunció el ceño cuando ella tomó uno de los guantes más desgastados y empezó a enjuagar cubiertos con una concentración que no parecía fingida. Dale de comer algo, ordenó de nuevo. El encargado asintió con una mezcla de irritación y miedo. Una hora después, ella comía en silencio en una esquina del almacén, mientras el millonario seguía allí, inmóvil, sin quitarle los ojos de encima. El personal fingía no notarlo, pero el ambiente estaba cargado. Había algo extraño en la forma en que él la miraba. No era compasión. Era otra cosa, más tensa. Como si buscara algo. Como si estuviera esperando una señal. A la mañana siguiente, cuando todos pensaban que el asunto había quedado atrás, el dueño volvió. ¿Dónde está? ¿Quién? La niña. Se fue anoche. No dijo nada. Solo dejó el plato limpio y desapareció. El millonario se quedó en silencio. Luego, sin explicación, ordenó revisar las cámaras de seguridad. No habló durante horas, solo miraba las grabaciones una y otra vez. Y cuando finalmente pausó una imagen específica, dijo algo que heló la sangre del chef. Encuéntrenla. Ahora. Nadie entendía por qué. No era propio de él actuar así. No por una niña sin hogar. Pero algo en esa imagen, algo que solo él había notado, lo había cambiado todo. Y eso era apenas el comienzo. El encargado del restaurante, sudando a pesar del aire acondicionado, se atrevió a preguntar. ¿Qué tiene esa niña? ¿La conoce? El millonario no respondió. Solo cerró el portátil con un clic seco y caminó hacia la salida. Su chofer ya lo esperaba, pero él subió al asiento del copiloto sin decir palabra. Estaban en pleno centro, y no era una ciudad fácil para encontrar a alguien que no quiere ser encontrada. Vamos al distrito 11, ordenó, sin mirar al conductor. Pero señor, ahí. Hazlo. En el trayecto, la imagen de la niña se repetía en su cabeza. En una fracción de segundo, mientras recogía un tenedor, había hecho algo que no cuadraba. No un gesto de miedo, ni de hambre. Algo más técnico. Preciso. Deslizó una servilleta bajo el fregadero, de una forma casi imperceptible, como si dejara una señal. ¿Una clave? ¿Una pista? ¿Un mensaje? El millonario sabía reconocer cuando alguien no era lo que aparentaba. Había construido su imperio leyendo gestos, movimientos, detalles ínfimos. Y esa niña tenía entrenamiento. Nadie se mueve así con hambre de verdad. Nadie con la mirada tan fija y las manos tan seguras es solo una niña pidiendo comida. Mientras tanto, en el distrito 11, la niña caminaba entre callejones húmedos, pasando desapercibida como una sombra más entre el concreto desgastado. Había intercambiado su ropa por otras más viejas. Nadie la reconocería. En su bolsillo, la misma servilleta que fingió dejar atrás. Solo que ahora tenía algo escrito por la otra cara, un número de serie. No era de un billete. Era de un expediente. Uno que llevaba el nombre de un hombre que no debía existir. Y sin embargo, el dueño del restaurante sí lo conocía. Horas después, en una oficina improvisada bajo tierra, el millonario examinaba el fregadero. Allí estaba la servilleta. Nadie la había tocado. La desplegó con cuidado. Vacía. Pero él no buscaba tinta. Él buscaba fibras, dobleces, partículas.
Y encontró algo, una línea microscópica hecha con grafito prensado, visible solo con una lámpara ultravioleta. Era un fragmento de coordenadas. Solo media parte. Eso significaba que la otra mitad la tenía ella. Sonrió por primera vez en años. No de alegría, de reconocimiento. Así que no te rendiste, pequeña, susurró. Y entonces llamó a alguien por un canal seguro. Activen el protocolo G. Me da igual lo que cueste. Del otro lado del mundo, alguien dejó caer un vaso. El nombre protocolo G no se decía desde hacía más de una década. Porque estaba directamente vinculado con un incidente que nunca fue público. Uno que involucraba traición, una fuga, y un archivo clasificado que desapareció la misma noche en que una instalación de gobierno fue reducida a cenizas sin explicación oficial. Y ahora, una niña sin hogar acababa de levantar la tapa de ese pasado. Sin querer. O quizás, muy queriendo. El Distrito 11 tenía un ritmo propio. Ambulantes en cada esquina, autos sin placas, y cámaras de seguridad que no funcionaban. Nadie hacía preguntas, nadie ofrecía ayuda. La niña lo sabía. Por eso eligió ese lugar. No porque fuera seguro, sino porque ahí nadie recuerda a nadie. Se detuvo frente a una bodega con un letrero caído y golpeó 3 veces. Una pausa. 2 golpes más. ¿Quién te manda? Preguntó una voz ronca desde dentro. Nadie me manda, respondió ella. Solo vine por lo que dejaron guardado. El silencio del otro lado duró demasiado. Después, la puerta se abrió. Apenas una rendija. Un par de ojos la escanearon, de arriba abajo, buscando señales, códigos. Ella levantó una pequeña piedra triangular. No tenía valor aparente, pero era el objeto clave. La puerta se abrió por completo. Dentro, un viejo almacén polvoriento. En el fondo, una caja metálica envuelta con cinta negra. Cuando la abrieron, no había armas. Ni dinero. Solo papeles. Y una tarjeta digital con el escudo de una agencia que, oficialmente, nunca existió. Estás jugando con fuego, niña, le dijo el hombre que la había dejado entrar, sin dejar de mirarla como si fuera un fantasma. No estoy jugando, dijo ella. Estoy terminando lo que mi madre empezó. En otra parte de la ciudad, el millonario estaba sentado frente a una mesa vacía en un despacho sin ventanas. Frente a él, un hombre de traje gris y expresión de hielo. Su interlocutor lo miraba con el respeto tenso que se le tiene a alguien que sabe demasiado. «La quieres encontrar antes de ellos», dijo el hombre del traje gris. «Ya la encontré. Lo que quiero ahora es evitar que muera». «¿Y por qué te importa? Tú entregaste a su madre hace 11 años. ¿Te volviste blando?» El millonario no respondió. Solo giró una pantalla portátil hacia él. Allí, la imagen congelada de la niña con el cubierto en la mano. Mira sus manos. La forma en que sostiene el cuchillo de cocina. ¿Lo ves? El hombre entornó los ojos. Tardó unos segundos. Luego, palideció. Eso es, entrenamiento sombra. Exacto. Y solo una mujer entrenó así a su hija. Tú y yo sabemos cuál. El silencio cayó como una losa. Nadie debía pronunciar su nombre. Porque ella no solo era la agente más letal que había tenido el programa secreto del gobierno. También fue la única que desertó con éxito. Y ahora, su hija estaba haciendo ruido. Ruido que alguien más también había notado. A kilómetros de ahí, 3 hombres sin rostro, vestidos como civiles comunes, bajaban de una furgoneta sin insignias. Nadie les prestó atención. Pero uno de ellos cargaba un lector térmico portátil. Lo encendió frente a la bodega donde la niña había entrado hacía media hora. Una luz roja parpadeó. «Está aquí», dijo, con voz neutral. «¿Órdenes? Captura viva, si se puede. Si no, que parezca un accidente». Dentro de la bodega, la niña ya se había dado cuenta. Lo olió. Ese leve cambio en el aire. El tipo de detalle que nadie nota, a menos que hayas crecido con una madre que te enseñó a escapar antes que hablar, mirar antes que confiar, correr antes que dudar. «Están aquí», susurró. El hombre de la bodega levantó una escopeta, pero ella lo detuvo. «No. Hay otra salida. Tú no puedes seguirme. Pero dile al cuervo que la hija está despierta. ¿Y si no te cree?» Ella le mostró la tarjeta digital. «Lo hará». Corrió hacia una trampilla oculta bajo un montón de cajas vacías. Al salir al otro lado, la ciudad la engulló de nuevo. Mientras tanto, en el techo de la bodega, los hombres de la furgoneta ya estaban descendiendo.
Uno de ellos, el que lideraba, murmuró por el comunicador. Objetivo no visible. Pero no está lejos. Apretó los labios. Y esta vez, no escapará como su madre. En el despacho sin ventanas, el millonario acababa de recibir una notificación cifrada en su móvil personal. Una sola línea. Ella lo tiene. Y con eso, supo que ya no había vuelta atrás. Porque la niña no estaba pidiendo comida. Estaba pidiendo justicia. La niña corría por las cloacas viejas de la ciudad, esquivando ratas, charcos oscuros y restos de basura podrida. A cada paso, recordaba lo que su madre le había dicho una y otra vez. No confíes en el brillo de nadie, ni siquiera si te da comida caliente. Si te sonríen sin preguntarte tu nombre, huye. Años enteros había vivido entre sombras, sabiendo que alguien, algún día, la buscaría. Lo que no sabía, era que iban a empezar con los inocentes. El restaurante estaba abierto otra vez. Personal nuevo. Cocina más limpia. Nada fuera de lo común. Excepto que el encargado de cocina, el mismo que la había echado la primera vez, no apareció más. Se decía que se había ido del país. Pero los que lo conocían sabían que eso era mentira. Nunca había tenido ni pasaporte. Solo deudas. Y miedo. El ayudante de limpieza, un joven callado que había visto a la niña comer en el rincón del almacén, fue interrogado por 3 hombres con trajes caros pero zapatos sin polvo. No preguntaron, ordenaron. Lo obligaron a abrir su casillero. Revisaron su móvil. Y al final, uno de ellos le dio un sobremarrón. No viste nada. No oíste nada. ¿Y si hablo? Tu madre aún vive en la zona sur, ¿no? El joven no volvió a hablar. Pero en sus ojos se encendió algo. Algo que no sabían cómo apagar, la rabia muda de los que no olvidan una amenaza. Esa misma tarde, el millonario estaba reunido con un grupo reducido de personas que, oficialmente, no trabajaban para él. Exmilitares, informáticos, gente que sabía cómo desaparecer a una persona o crear una desde cero. ¿Dónde están buscando? Preguntó sin levantar la voz. En el distrito 11, pero ya es tarde. Si ella tiene siquiera la mitad del instinto de su madre, ahora está a kilómetros. Entonces vamos a hacer que venga a nosotros, dijo, mirando su reflejo en la ventana. Vamos a usar lo que ellos usarían. ¿Qué quiere decir? Él se giró. Su mirada era dura, vacía de culpa. Vamos a armar un espectáculo. Al día siguiente, una noticia falsa comenzó a circular en los portales más oscuros de la red. El archivo perdido ha sido encontrado. La hija del agente G fue capturada. Está bajo custodia segura. No se decía su nombre, ni dónde estaba. Pero el mensaje estaba claro. Una trampa. Lo que no sabían, es que la niña también lo leyó. Desde un cibercafé perdido. Pagó con monedas robadas. Se quedó inmóvil por 5 minutos mirando la pantalla. Su mandíbula apretada. Su espalda tensa. Sabía perfectamente lo que eso significaba. No era solo una advertencia para ella. Era una declaración de cacería. Y lo peor, es que la estaban usando como excusa para limpiar rastros. Para desaparecer a cualquiera que hubiese conocido a su madre. Incluso gente inocente. Como el cocinero que la vio. Como la mujer que le había dado un abrigo 2 semanas atrás. Como el mendigo que le enseñó a calentar latas en bidones oxidados. Uno por uno, estaban desapareciendo. No por error. Por orden. Ella no lloró. Solo metió la tarjeta digital en un viejo Nokia modificado y marcó un número. Uno que le enseñaron a usar solo si todo fallaba. El teléfono solo sonó una vez antes de que respondieran. ¿Cuánto sabes? Dijo la voz. Suficiente para hacerlos caer. Pero no puedo sola. Silencio. Largo. Luego, la voz cambió. Dame un lugar. Y te juro que no morirás sin que el mundo sepa quiénes son de verdad. Ella sonrió. Una mueca torcida. No por alegría. Por furia. Y mientras tanto, en lo alto de un rascacielos, el millonario recibía un mensaje que no esperaba. Una fotografía. Su propio rostro. Rodeado con tinta roja. Y una palabra escrita con trazos desparejos. Traidor. Él tragó saliva. No por miedo, sino porque entendía perfectamente lo que eso significaba. La niña, ya había entrado en el juego. Y no iba a salir hasta que todos pagaran. Incluso él. Las calles estaban comenzando a hablar. No en los titulares, ni en los noticieros. En los susurros.
En los papeles arrugados que aparecían en baños públicos. En mensajes encriptados dentro de canciones callejeras. En pintadas que decían cosas como: ella recuerda. La hija está despierta. ¿Dónde está el informe de 17? Los de arriba empezaron a ponerse nerviosos. No por la niña en sí, sino porque el archivo que todos creían destruido, parecía no estarlo. En una estación abandonada de metro, bajo capas de grafiti y óxido, la niña esperaba en silencio. Frente a ella, una figura encapuchada, conocida solo como el Cuervo. Su madre le había hablado de él con una mezcla de respeto y advertencia. Si alguna vez él aparece, significa que no estás huyendo, estás cazando. Dijiste que tenías la otra mitad del archivo, murmuró él, con voz como grava molida. La tengo, respondió ella, mostrándole la tarjeta y un segundo objeto, una placa metálica deformada, con un número de serie parcial. El Cuervo palideció. No por el objeto, sino por lo que representaba. Eso, era parte de la caja negra del helicóptero. Ella asintió. El accidente no fue un accidente. La instalación no explotó sola. Alguien ordenó matarla. A ella, y a todos los que sabían lo del experimento. El Cuervo se inclinó hacia adelante, susurrando con dureza. ¿Estás segura de que estás lista para cargar con lo que eso significa? El informe de 17 no es una carpeta. Es un acto de guerra. Ella sostuvo su mirada. Mi madre murió por eso. Y si tengo que morir yo también, está bien. Pero nadie más. Mientras tanto, en el despacho del millonario, uno de sus analistas digitales entró corriendo con el rostro blanco. Señor, publicaron el video. ¿Qué video? El de la instalación, antes de la explosión. El millonario se puso de pie lentamente. ¿Dónde? No en redes normales. Está en túneles. Lo están compartiendo en miles de cuentas falsas. Lo están narrando como una filtración oficial. Encendieron la pantalla. Y ahí estaba. Las imágenes borrosas de una instalación clandestina, con técnicos apurados, agentes gritando. Una voz femenina al fondo. La voz de la madre. Detengan la prueba. Los sujetos están fuera de control. Nos mintieron. No son pacientes, son niños. La transmisión se corta con una explosión. Luego, la imagen fija de un documento escaneado. Informe de 17. Aplicación de control conductual en menores bajo estímulo neurosensorial forzado. Financiado por GV Holdings. El silencio en el despacho fue total. GV Holdings. El imperio del millonario. Su firma. Su inversión. En la estación subterránea, el Cuervo terminó de copiar la información. Esto va a volar todo, dijo con un dejo de orgullo. Van a caer políticos, militares, incluso fundaciones médicas. La niña no sonrió. Solo preguntó. ¿Y él? ¿El millonario? Sí. El Cuervo la miró, luego encendió una vieja tablet. Mostró un archivo bloqueado. En el encabezado. Reclutador 01. Proyecto Génesis. Nombre clave, Víctor. ¿Víctor? No es su verdadero nombre, dijo el Cuervo, cruzándose de brazos. Pero fue él quien convenció a tu madre de unirse. Él quien la hizo confiar. Quien la entrenó, usó y entregó. Silencio. Furia. Pero no sorpresa. Ella lo había sentido la primera vez que lo miró en aquella cocina. Esa forma silenciosa de escanear, de calcular, no era compasión. Era vigilancia. Era culpa mal escondida. ¿Y ahora? El Cuervo sacó un pequeño maletín de comunicación portátil. Al abrirlo, solo tenía un botón. Ahora, decide si quieres que el mundo lo sepa con pruebas. ¿Y si lo presiono? Cae. Todo. Ella respiró hondo. ¿Y si no? El Cuervo la miró como si ya supiera la respuesta. Ella cerró los ojos. Recordó a su madre. A los niños. A los nombres en el expediente. Y presionó. La señal salió. A las 2 horas, el mundo cambió. ¿Y lo que pasó después? Depende de ti si quieres saberlo. La verdad que nadie quiso que saliera a la luz, hasta ahora. El botón fue presionado a las 2:14 de la mañana. Exactamente 11 años después de la noche en que la instalación secreta estalló y su madre fue dada por muerta. Pero la explosión, como tantas otras cosas en esa historia, fue una mentira cuidadosamente fabricada. Y la niña, aunque no lo sabía por completo aún, acababa de detonar una bomba más poderosa que cualquier carga explosiva, la verdad.
36 minutos después, la señal llegó a servidores dormidos, a cajas negras encriptadas escondidas en bancos internacionales, a dispositivos preparados por un equipo que ya no existía oficialmente. Se activó la cascada final. Los datos fueron publicados en más de 180 portales, filtrados de forma automática a periodistas de guerra, ONGs, y hasta a un grupo de madres activistas que no sabían que sus hijos habían sido parte de experimentos. Y ahí, sin censura, sin filtros. Los videos. Las actas firmadas. Los nombres. Las transacciones. Y sobre todo, la identidad del verdadero creador del proyecto Génesis. Nombre, Víctor Gabriel Lemer. Alias, VGL/diagonal el donante/diagonal fundador de GV Holdings. Ocupación pública, filántropo. Empresario. Multimillonario. Donante de programas de rehabilitación infantil. Ocupación real. Arquitecto de un sistema experimental de condicionamiento neurosensorial aplicado a menores vulnerables, utilizando hambre, violencia emocional y abandono como estímulos de obediencia. Resultado, 67 sujetos, entre ellos niños sin hogar, fueron manipulados para ejecutar tareas de espionaje, sabotaje y control social. Y la parte que más indignó al mundo entero. Las pruebas se realizaron entre 2011 y 2014 en instalaciones camufladas como refugios infantiles en Latinoamérica y Europa del Este. La reacción fue inmediata. Los medios no pudieron ignorarlo. Organizaciones completas se desmoronaron. Surgieron más sobrevivientes. Y una palabra recorrió todas las portadas. Víctor Lemer, el hombre que convirtió niños en armas. Pero aquí viene lo más brutal. Cuando los periodistas llegaron al penthouse de Víctor, esperando encontrarlo huyendo o escondido, lo hallaron sentado, esperando. No trató de escapar. No negó nada. Solo dijo, ella lo hizo bien. ¿Quién? Le preguntaron. La niña que lavó los platos por un plato de comida. Y luego, pidió un abogado. Días después, mientras el mundo debatía su sentencia, el sistema financiero de GV Holdings colapsó. No por multas, sino porque alguien había redirigido más de $280 millones a cuentas de víctimas registradas como fallecidas. Cuando revisaron los movimientos, descubrieron que había sido ejecutado desde dentro. Desde un servidor que solo podía ser activado con una clave biométrica. La de su madre. Porque esa fue la última gran revelación. La madre no había muerto. Ella lo planeó todo. La explosión. El archivo dividido. La desaparición. Dejó pistas para su hija durante años. Y cuando supo que estaba lista, la dejó presionar el botón. La niña nunca volvió a pedir comida. Ahora la llamaban de otra forma. En los círculos que alguna vez dominaron desde las sombras. La hija del silencio. La que no gritó. La que no lloró. La que lo derribó todo.